I've had a few, but then again. Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más a Píldoras de Liderazgo y en Jaén Plus Radio, vuestra emisora. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a José Calabrús y poder hablar con él de situaciones de actualidad que ocurren, que vivimos en Jaén, y en concreto, muy en concreto, porque de eso sabe mucho, de la próxima puesta en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Jaén. Pepe es un jiennense, nació en Torredonjimeno, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, también licenciado en la Escuela Social de Granada y también un doctor de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una consolidada experiencia de docente tanto en la Universidad de Granada como en la Universidad de Jaén, fundador y profesor de cursos de práctica jurídica y de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, de la que actualmente es secretario general de la Junta de Gobierno. Es abogado perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Jaén desde el año 71, fundador de despacho Calabrús Abogado, habiendo ostentado los cargos de secretario y decano de la Junta de Gobierno de la citada corporación profesional. También ha sido miembro del Consejo Andaluz, del Colegio de Abogados y del Consejo General de la Abogacía Española. Escritor, siendo autor de muchas publicaciones y actualmente es columnista del diario Jaén, Gastrónomo y Agricultor. Como veréis, un currículum más que interesante para darnos la información suficiente para saber realmente la dimensión que tiene concretamente la futura Ciudad de la Justicia para Jaén. Pero sobre todo Pepe Calabrús es un gran conocedor de la realidad judicial de Jaén, que es de lo que vamos a hablar en la entrevista de hoy. Pepe, muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda y estar un rato con nosotros. Bueno, vosotros, a mí siempre hablar de mi oficio me encanta y bueno, yo hablaré de la realidad jurídica, judicial. Yo he sido abogado, no puedo, de la realidad judicial tengo alguna opinión, pero no me considero con autoridad para ello. Fantástico. Para nosotros es un lujo tenerte aquí y bueno, y para que nos cuentes realmente pues cómo está la situación ahora mismo, ¿no? Porque es una realidad la Ciudad de la Justicia de Jaén. Hombre, una realidad no es. Yo diría que es una utopía en este momento, todavía. Pero que esto no viene de ahora. Si tenemos tiempo, puedo empezar por el año 1992. 1992, que yo llego al decanato y Pío Aguirre es elegido juez decano de Jaén. Estaba la cárcel, la vieja prisión cerrada, y se pensó que podrían ir ahí los órganos judiciales que necesitaba Jaén. Empezamos a mover, todo era territorio del ministerio, no había transferencia a la autonomía. Nos dijeron que aquello era de la Diputación, que al cerrar la prisión revertía a la Diputación, el ayuntamiento tenía pretensiones. Total, que estuvimos allí, me recuerdo que Pío y yo hicimos algunas gestiones para ver si se podía situar allí el edificio judicial. Entonces no se hablaba de la Ciudad de la Justicia, incluso se hablaba todavía de Palacio de Justicia. Pero aquello no, era el mejor solar de Jaén y parecía que debería tener otro fin. Realmente nunca ha estado, la justicia nunca ha estado en las prioridades de los políticos, por lo menos. Pero, en fin, esa es otra historia. Pero ya desde el 92 al 98... Y luego ya, pues cuando se producen las transferencias a la Junta de Andalucía y a determinadas comunidades autónomas, se empieza a luchar con la administración ya más próxima para conseguir un edificio judicial, porque la dispersión de sedes ya entonces era importante. Pío había tenido el buen criterio de concentrarlos todos en torno al eje de Arquitecto Verge. Estaba en la calle Las Minas, estaba en la calle Cruz Roja
y ya, pero los juzgados sociales estaban en otro sitio, en la puerta Barrera había otros, pero en fin, estaban más o menos controlados, pero después la creciente dispersión de los órganos llegó a una situación que hacía falta un edificio judicial importante, porque también se habían creado, no solo, sino que se habían separado de jurisdicciones, lo civil de lo penal, en fin, y se había aumentado la audiencia, las salas, la fiscalía tenía entidad propia, no era una dependencia de la audiencia, en fin, que con esos antecedentes ya se empezó. Recuerdo haber ido a Sevilla varias veces. La directora general de Justicia, entonces no había consejería, era Rosa Vendala. La mujer hizo lo que pudo, que era poco. Yo le pedía, me acuerdo que lo primero que le pedí es que los abogados pudieran hablar sentados. Parece una tontería. Hasta ahí llegábamos. ¿Sí? Madre mía. Hasta ahí llegábamos. Bueno, en tiempos del ministerio les faltaba el papel. En los juzgados faltaba papel. Es decir, que luego después las transferencias vinieron bien. O sea, hubo que No empezar suficientemente. desde... Ahora todavía hoy creo que he leído en la prensa que los sindicatos dicen que faltan medios para la justicia. Y por supuesto estoy seguro, porque mientras no se dote de un edificio donde todo el mundo esté bien, pero la anécdota es que entonces yo decía que los abogados, porque claro, llegaba uno y los funcionarios estaban en su mesa trabajando con su máquina de escribir, porque los ordenadores eran una utopía entonces, y uno tenía que estar hablando con el funcionario desde arriba, desde el pie, y el cliente allí al lado, y en algunos casos se hacían diligencias de prueba, el funcionario escribiendo, y todo el mundo de pie allí en tertulia alrededor de la mesa. Hablando del año 92, ¿no? 92, Sí, 92, 93, 94, 95. Y esto ha seguido, ¿no? Sorprende, ¿eh? Vamos, yo recuerdo que nada más tomar posesión del decanato, me hicieron una entrevista en una emisora de Jaén, no recuerdo, estaba en la plaza de Coca de la Piñera. Y dice, ¿qué opinión tiene usted de la justicia? Yo, un decano con 42, 43 años, pues dije, la justicia de Jaén es patética. Aquello levantó ampollas, me llamaron algunos jueces, algún magistrado amigo y los compañeros, oye, que han dicho que la justicia es patética. Digo, sí, decidme si no es patética, y le di 3 o 4 ejemplos y le decía yo a los abogados consagrados, es verdad, dice, no, si nosotros no te hemos dicho nunca nada, es que nadie se había atrevido a decir aquello. Pero bueno, estos son historietas de viejo y vamos a la ciudad de la justicia. Año 2001, conseguimos, Pío y yo, que se consignaran 200.000 pesetas en los presupuestos generales de la Junta para el proyecto de la futura Ciudad de la Justicia. ¿Qué proyecto se podía hacer si no había terreno? Bueno, evidentemente esas 200.000 pesetas que se repitieron otro año y luego ya desaparecieron de aquello. Después vino ya la historia que ya es más conocida. Es la cesión de los terrenos, los estudios arqueológicos, la cesión que caduca, los consejeros que van pasando y que tienen otras prioridades, y sobre todo el eterno problema de Jaén. Jaén es el culo del mundo, con perdón, pero para la Junta de Andalucía desde siempre, desde que nació. Es decir, ese problema no se ha resuelto y sigue, y vamos, no sé, lo de los presupuestos, como yo no creo en lo que dicen los políticos, pues no los he oído, unos dicen que sí, otros dicen que no, como la Parrala. Me refiero a los presupuestos de esta semana. Pero el hecho cierto que estamos en la Ciudad de la Justicia es que no se ha hecho nada más que nanear, que decimos aquí. Y ahora, cuando se produce el cambio cuando por primera vez se produce un cambio político en la Junta, el año 2018, parecía que, pero tampoco se vio ningún movimiento. Esa es la pura verdad. Cuando ya en las siguientes elecciones con la
Junta de Andalucía con el PP, con mayoría absoluta, cuando nombraron a mi amigo Javier Carazo, delegado de Justicia, le dije, Javier, ten cuidado, que si tú no consigues esto con lo que sabes de esto, te vas a tener que dejar en cuando salgas. Eso lo dije así, puede decirlo él. Bueno, Javier se está batiendo el cobre. Ahora ya parece que hay un principio de empezar a caminar. Solo eso. El cauce de la colaboración público-privada es el más rápido. En Córdoba lo han hecho en 1 año. Si aquí hubiera voluntad política, y en la voluntad política lo digo en el sentido amplio, porque si ahora hay este expediente está en un cajón desde el mes de marzo, es que hay una falta de voluntad política en el partido del gobierno de la nación. Pero en fin, yo el otro día puse en las redes, si no colaboran, que no colaboren, por lo menos que no estorben. Eso está en mis redes sociales de hace 8 o 10 días. La situación actual parece que es esperanzadora. Yo tengo mis dudas, precisamente parece que ahora que este informe se va a superar, después tiene que ir al informe de la asesoría jurídica de la Junta, en fin, que todavía no hay, desde luego, estoy convencido, por eso he dicho que era una utopía, porque todavía, yo no he visto todavía las máquinas trabajar allí, y mucho menos, esto sí estoy seguro que yo me muero sin que la Ciudad de la Justicia esté dotada para que estén funcionando los órganos. Y eso tiene un problema muy grave. Tiene un problema muy grave la ausencia de un edificio judicial. ¿Cuáles son las consecuencias de no tenerlo? Las consecuencias es que tenemos una ley 1/2025 de eficiencia para acelerar y agilizar la administración de justicia. Los jubilados no podemos permitir olvidar hasta los nombres de las leyes. Y esta ley que ha transformado el sistema judicial español, donde aquí hay una serie de juzgados de las distintas jurisdicciones, crea un tribunal de instancia, un tribunal único. El concepto es de órganos unipersonales, muchos, a un órgano colegiado con distintas secciones de las distintas jurisdicciones. La oficina judicial unificada, esto sobre el papel es perfecto, pero con 13 sedes judiciales en Jaén yo pienso que es inviable, porque claro, si los jueces se pueden sustituir y cambiar unos por otros, pues tendrán que tener un sistema muy ágil. Los funcionarios, yo ponía un ejemplo hace un rato, el de los técnicos de las grabaciones, del sonido, de todo esto de los juicios. En Jaén hay por lo menos 12 o 13 salas de audiencia. No sé cuántos técnicos hay, pero hay 3 o 4. El que esté en la Avenida de Madrid difícilmente va a estar en Ejército Español. O sea que la simultaneidad que se esté haciendo depende del número de personas de la que se disponga, no de las salas, ¿no? Hombre, de las salas no, porque como antes había una sala con un juez, un secretario y dos oficiales, no hay personal. Pues iba lento, pero iba. Aquí parece que puede agilizarse y estoy seguro que en donde tengan una infraestructura adecuada se puede agilizar, pero en Jaén es muy difícil agilizar esto. Aplicar esa ley, hombre, en Jaén se parece que está funcionando ya en algunos partidos como experiencia piloto y puede ser buena experiencia. Pero desde luego yo vaticino el fracaso absoluto en Jaén con 13 sedes y con el personal en la forma que están distribuidos. Hombre,
La verdad que, claro, lo que el ciudadano normal entendemos y vemos de la justicia es cuando nos atañe, cuando nos importa y cuando realmente no la necesitamos. Pero claro, vista desde dentro, no, el camino no es fácil, ¿eh? No, el absoluto, camino ¿eh? no es fácil y sobre todo el ciudadano ha hecho un largo camino, el ciudadano, en adquisición de derechos y en Claro. expectativas de derechos. Claro. Es decir, la litigiosidad ahora se ha multiplicado, pero exponencialmente, porque antes la gente se aguantaba y ahora la gente no se aguanta. Eso tiene que ir acompañado Ha también de- aumentado la delincuencia menor, porque ha disminuido el sistema, o sea, ha aumentado la población flotante, en fin, no hay forma de dar una respuesta, y una respuesta judicial adecuada, no hay medios en este momento. ¿Qué hacen los poderes públicos, sobre todo los legisladores? Pues tratan de, yo lo digo de broma, de judicializar la justicia. Están buscando soluciones previas, conciliaciones, transacciones, mediaciones, pero lo primero que hace para tener eso hace falta tener una cultura de la mediación o una cultura del arbitraje, que está muy extendida en Europa, en el Reino Unido. Aquí no tenemos cultura de arbitraje. Aquí cuando llega un cliente al despacho de abogado y dice, no, mire usted, yo quiero que lo diga un juez. Afortunadamente tenemos muy buenos jueces, con excepciones, pero hay muy buenos jueces en España. Mientras sigan teniendo la procedencia que tienen. Con la otra ley del amigo que ahora pretende cambiar sin medios, sin mayoría para hacer una ley orgánica y sin arreglo, porque yo creo que son... porque quieren, con el pretexto de legalizar la situación de los interinos, pues quieren abrir la mano y que haya jueces sin oposición. Y los jueces sin oposición, la independencia la adquiere el juez en la escuela, en la oposición, en el silencio de su preparación, en el contacto con sus compañeros y luego después en su juzgado. Las trochas no son buenas para esto. Y si esto hubiera llegado a término, yo estoy seguro que no va a llegar. Estoy seguro que no puede llegar. Europa no lo permitiría, la Comisión de Venecia tampoco. Pero en fin, largo me lo fiáis. Esperemos que sea así. Pero bueno, de todas formas, Pepe, a mí me gustaría, porque a mí el concepto de arbitraje y de conciliación me parece una de las mejores cosas que se pueden hacer en esta vida. Y la mediación. Y la mediación, la conciliación y el arbitraje. De verdad, en todo, ¿eh? No Sistemas solamente... alternativos, ahora los llaman otra cosa, ahora son se establece como requisito previo, Sí. con lo cual lo que hacen es complicar las cosas. Claro. Porque como he dicho que no hay cultura y no hay mecanismos, ahora la Junta está haciendo unos mecanismos, pero como el mecanismo más sencillo, más barato, es un acto de conciliación en el juzgado, pues lo que pasa es que alguien, al que quiere poner un pleito, tiene que poner antes el acto de conciliación, como decía la vieja ley de 1885. Es decir, que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya. Que se contempla como un paso previo, Un paso previo. pero no como un ejercicio de posibilidad de solventar el un conflicto. requisito previo en el que se intenta forzar la mediación, el arbitraje, la transacción, la conciliación. Ya. Pero eso se puede hacer o no se puede hacer, y lo primero que hay que hacer es crear la cultura. Claro, y eso la eso no se improvisa. Y el conocimiento, claro. Así es verdad. Bueno, es que el tema este de conciliación, mediación y arbitraje también me parece muy interesante, pero ya te digo, no solamente para los temas judiciales, sino para cualquier situación en la vida, ¿no? Es bueno tenerlo siempre en cuenta. Yo te puedo decir que en mi vida profesional, 54 años, Ya. 20 años no es nada, pues 54 menos. Pero en fin, ya afortunadamente estoy felizmente jubilado
Entre otras cosas porque llegó un momento en que prefiero cultivar el derecho de otra forma. Ahora, por ejemplo, en la Real Academia cultivo el derecho por mera afición al derecho, sin cobrar, sin tener un cliente que te haga decir, que te ponga a hacer lo que tú creas o lo que no creas. Nunca he hecho algo de lo que no estuviera convencido, pero en fin, que con esa experiencia te puedo decir que he dictado 5 laudos arbitrales en que las partes se han sometido al arbitraje y no me han recurrido ninguno. Quiero decir que si aquí hubiera una buena cultura de mediación y de arbitraje, se podrían resolver muchas cosas. Pero claro, luego también están las piedras en el camino. No quiero entrar en ese camino, en el de las piedras, porque claro, en la jurisdicción penal, que tiene un montón de problemas, crearon un protocolo de conformidades, en donde se puede intercambiar opiniones con el fiscal y llegar a conformidades evitando una sentencia. Eso están los protocolos firmados y se están haciendo. Yo, cuando surgió el problema del fiscal general del Estado, aconsejé a algunos amigos decanos de los colegios de abogados que se retiraran de los protocolos de conformidades. Porque si el correo electrónico que yo le mando al fiscal en nombre de mi cliente, que debe estar amparado por un deber sacratísimo de secreto profesional, si eso se puede hacer público, ¿qué justicia es esa? ¿Para qué queremos el artículo 24 de la Constitución? Ya tenemos un ejemplo. A Baltasar Garzón le costó la carrera. Y espero que a este le cueste también. Pero esa es otra historia. Sí, bueno, volviendo si te parece a la... No, permíteme sí, claro. Una precisión. Yo no entro en que si es la pareja de Ayuso o la pareja de quien sea. No. Un ciudadano que está sometido a un proceso penal, todo lo que habla con su abogado y lo que su abogado habla con las otras partes es secreto. Si no es secreto, la justicia es un cachondeo. Y bueno, soy consciente que lo estoy diciendo en público, que esa frase le costó ir a la cárcel a Pedro Pacheco. Pero estoy convencido, y sin el secreto profesional, si yo le pongo un correo electrónico a un fiscal y eso sale en la prensa, no hay justicia, sí, pura y simplemente. Lo demás, ya los políticos que hagan lo que les dé la gana, que digan lo que sea, que lo juzguen, que salga de la fiscalía aplaudiéndolo, que cualquier día lo van a entrar a hombros por la puerta principal del Tribunal Supremo. Toda esa historia a mí me trae sin cuidado. Lo que sí es sacratísimo es el secreto profesional del abogado, porque si no, se acaba el artículo 24, se acaba la Constitución, se acaba el Estado de Derecho y volvemos a la selva. Totalmente. Así lo veo, ¿eh? Que siempre se ha entendido que el secreto, lo que se comenta con el abogado es secreto, ¿no? Eso si no, no tiene ningún sentido, evidentemente, ¿no? Imaginaos que un cura saliera contando lo que ha hecho. Contando lo que oye. Si yo te gustara, ¿no? A ver. Bueno, ¿qué ventaja ves para Jaén el tener una ciudad de la justicia? Te vuelvo a decir que no es que es una ventaja, es una necesidad perentoria. Igual que hay una necesidad perentoria de una ciudad de una ciudad sanitaria y no de una lavandería. La lavandería la llevan a Granada, como tú ahí vienes todos los días de Granada, y no pasa nada. Lo que necesitan los jienenses es una ciudad sanitaria. Y con no menos intensidad necesitan los jienenses una ciudad de la justicia, o si no queréis llamarlo ciudad de la justicia, pues un edificio donde se alberguen todos los órganos judiciales, o por lo menos, fíjate lo que digo, o por lo menos los del mismo orden. Es
decir, el tribunal de instancia tiene que estar en una sede única o por lo menos próxima y conexas en todo caso. El segundo de instancia, la audiencia puede estar todavía si quiere en donde quiera, porque ahí viajan los papeles y no viajan las personas, pero la fiscalía puede estar en otro edificio. Pero el tribunal de instancia, que lo han puesto como porque han querido, porque el sistema judicial anterior también funcionaba y funcionaba perfectamente. El tribunal de instancia de Martos puede funcionar de maravilla porque están todos en el mismo edificio. En el Villacarrillo, si le arreglan el edificio, que ese es otro problema. Pero en fin, vamos a volver a Jaén. Jaén está al final de todo. ¿Por qué? Pues simplemente porque tiene menos votos. Una cosa que luce en Málaga y en Sevilla, pues arrastra más gente. Aquí nos conocemos todos y somos cada vez menos. Bueno, pero en fin, esa es otra. De todas formas, hay una cosa que, teniendo a Javier Carazo detrás, bueno, eso... Javier Carazo va a ser un martillo pilón, pero es que esta legislatura se termina ya. Si estuviera adjudicado y viéramos 3 máquinas, yo absolvía a Javier. Pero si no, sigo, y por supuesto que sigo en mis 13 de que yo no veo funcionando la justicia de la justicia. Dios me conceda vida. Esperemos que no, que eso que lo vea y bien. Que lo vea. Por supuesto. Me encantará. Oye, tener también una ciudad de la justicia en Jaén implica otro tipo de infraestructura, ¿no? Mejora de infraestructura para Jaén Capital, ¿no? De alguna manera. Porque eso va a suponer... No me tires de la lengua. Ya estás poniendo la... No me tires de la lengua, que si quiere otro día hablamos de la A306. Entre otras cosas. Es decir, infraestructuras todas. Lo de la A306 es un despropósito. Y los arreglos que hacen lo ponen peor. Pero en fin, no quiero hablar de eso. Bueno, ya, te tomo la palabra para... Pero te voy a hablar de otro tema. Infraestructuras ferroviarias. Es decir, yo no sé qué le tienen que hacer a la ciudadanía de Jaén, a los votantes de Jaén y a la gente que viene a Jaén cuando el tren de Jaén con Madrid y de Jaén con Sevilla falla todos los días. Yo he propuesto a un medio de comunicación de Jaén que pongan un recuadro diciendo: hoy no ha habido ninguna incidencia en el tren de Jaén. Cuando eso lo pongan, lo pondrán 3 días, 14 días al año, 20 días al año. Los demás días siempre falla el tren de Jaén, de salida a Jaén o de regreso de Jaén. Cuando no falla aquí, falla en Madrid. Cuando no en la catenaria, cuando no... Eso es un insulto a la inteligencia de los votantes de Jaén. Y de eso la culpa la tienen todos. Infraestructura, pues, lo que quieras. Estamos los últimos. Bueno, ahí evidentemente yo te tomo la palabra y vamos a hablar más adelante de este tema, porque yo creo que desde tu perspectiva y tu experiencia es bueno saberlo, ¿sabes? Además eres columnista y tratas de temas de... Claro, esto está muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? De temas de extremada actualidad. Yo tengo una columna en el diario Jaén desde 1992. Creo que soy el más antiguo de los colaboradores de Jaén hoy. Y es pura afición. Me costó, yo antes escribía muy largo, pero Esteban Ramírez, una persona a la que yo admiraba mucho, me pidió 2 cosas: que fuera más conciso y que hablara de Jaén. Y desde entonces estoy abonado a los 1200 caracteres y tengo mi sitio, que por cierto, estoy rodeado de damas. Tengo la suerte de estar rodeado de damas en la contraportada.
Solo el miércoles escribo yo, los demás días escriben señoras que escriben mucho mejor que yo, y más actual y más interesante. Pero yo hablo de lo que sé, mañana hablo del fiscal general del Estado, porque me sale del alma. El otro día hablaba de las autonomías y tuve la suerte de coincidir con Antonio Martín Mesa, que es un economista y un profesor magnífico, y constatamos, él por un lado y yo por otro, pero que ante las grandes catástrofes las autonomías no funcionan. Lo de Valencia es clamoroso, pero lo de este verano es peor. 400.000 hectáreas quemadas en 3 meses, pues eso es una barbaridad, como un piano de cola. Si los 17 parlamentos autonómicos, los cargos asesores y todo esto de las autonomías, con el dinero presupuestario de estas se dedicaran a tener un sistema de prevención de catástrofes, tendríamos el mejor del mundo. Y sobre todo, yo no digo que se supriman las autonomías, pero que se redistribuyan las competencias y los presupuestos. Es decir, que si la educación está transferida, el presupuesto de educación es todo de las autonomías. No que el ministerio tenga un reducto, el que quiera, o el de sanidad. Y las competencias de protección civil, no el ente autónomo de protección civil. La prevención de las catástrofes no puede confiarse a 17 autonomías, porque el fuego va donde quiere. Y no es lo mismo prevenir el fuego en el País Vasco que prevenir el fuego en Castilla o en Andalucía. Okay. Es decir, hay materias que hay que redistribuirlas y dotar esos servicios. Pero si aquí se nos va toda la pólvora en salva, eso no funciona. Sí, evidentemente, hombre. Por hablarte de las últimas columnas que he escrito. Sí, no, sí, además, vamos, entiendo luego, lo que dice otra perfectamente. que he escrito recientemente Pero sobre la democracia y la partitocracia. Aquí vivimos todos muy a gusto en una ficción, en una mentira. Somos demócratas porque votamos cada 4 años. Y el día más importante, el día de la democracia, es el día que vamos a depositar la papeleta, ¿no? Tenían que decir, el día más importante es la semana que se hacen las listas y que en 2 gabinetes, uno de un sitio y otro de otro, se hacen la lista y fulanito va delante de cetarito. Y si yo borro alguno, el voto es nulo. Eso es una barbaridad, porque entonces es hacer de la democracia una partitocracia o un oligopolio. Las listas abiertas hay que hacerlas desaparecer, hay que implantarlas. Y el señor Don, que tuvo un éxito relativo en los primeros años, hay que mandarlo a su tumba, como mandaron a Montesquieu por otro lado. Es decir, el señor Don no tiene sentido, porque aquí lo que hace falta es un gobierno fuerte. Ya somos demócratas. Los ciudadanos hemos tomado conciencia. Eso sí, los ciudadanos sí somos demócratas. Los partidos no son democráticos. Pero si hemos tomado conciencia de ello, que tengamos el poder, que las personas que votamos nos representen. Eso es el mínimo que se puede pedir en una situación para que se predique democrática. Y por supuesto, las instituciones que se respeten, que no se colonicen. sí. Porque ahora, con el tema de la segunda instancia del fiscal general, está en casa de Cándido. No sé si lo sabes. Sí. O sea que... Como el Tribunal Constitucional, que se dedique a interpretar la Constitución, a interpretar las leyes. Que a mí no acaba. No a corregir las sentencias. El camino no acaba ahora en este momento, sino que sigue adelante, ¿no? Efectivamente.
A mí me preocupa mucho la situación democrática de España. ¿Y eso no merma la confianza que se pueda tener como ciudadano en todo esto? Porque... Yo, claro, pero lo que ocurre es que España va bien. Los bares están llenos. La gente no ahorra. Queremos pensiones, pero no queremos trabajar. Ya. Es decir, los valores que están en boga, y los valores en que se ha formado la sociedad española hoy, pues no son los de la laboriosidad. Hemos suprimido los valores tradicionales religiosos, pero no lo hemos sustituido por una ética civil. Es decir, no robar no solo es pecado, sino que es una virtud ciudadana, cívica. El ser veraz. Es decir, la laboriosidad. Todo eso. Pero en fin, estos son quejas de viejos. No, pero... Mis años han aflorado. Perdona que no debía haber seguido por ahí. O sea, es muy interesante todo lo que dices, pero me gusta esta idea. Hemos abandonado la religiosidad, pero hemos dejado un hueco muy grande, porque no se ha rellenado con una ética civil, como tú bien dices. En España no hay ética civil. No hay ética civil. No, además, si hablas de ética, se están pensando en los curas. Sí, hombre. Ya. Tú hablas de ética y es decir, la deontología de las profesiones. Las profesiones tituladas con las organizaciones colegiales todavía, pero la sociedad en general, los valores no son eso. Es decir, la gente hace trampas con el paro, hace trampas con lo otro, y aquello está bien. Pero es que como ven que los políticos hacen lo mismo o más, pues ¿qué ejemplo tenemos? Me gusta mucho eso. Si tú falsificas una tesis doctoral, es muy difícil que luego pueda nadie fiarse de ti. Y tesis doctorales han falsificado de un partido y de otro. Ojo, que no estoy hablando que pueda parecer que yo estoy cargando tintas. No, estoy diciendo, y del tema del fiscal, lo que me duele es el derecho de defensa. Que se tiren los trastos, que se los tiren ellos, que para eso cobran. Pero los ciudadanos tenemos derecho a un cierto sosiego. Oye, y eso es una duda que tengo, ¿eh? Eso de que el fiscal general se haya sentado, se haya vestido con su toga en su propio juicio... Eso es el chocolate del loro. Eso es el chocolate del loro porque yo como abogado, si soy imputado, también tengo derecho a sentarme en mi sitio, en estrado, y me juzgan. Y no hay ningún... eso es el chocolate del loro. Cuando lo vi en la tele, hombre, me sorprendió. Lo que este señor no ha debido ir de la calle Fortuny al Tribunal Supremo, que hay 150 metros, en el coche oficial, y hacerse abrir la puerta solemne del Tribunal Supremo. Tenía que haber entrado por la calle Marqués de la Desenada, por donde entran los justiciables, los presos, los abogados, los procuradores y hasta los magistrados y fiscales del Supremo todos los días. Bueno, ahí hay un mensaje también, evidentemente. Hombre, claro, un mensaje por supuesto, de poder y de autoridad. Pero en eso no entro. Yeah. No entro porque ha visto que el que ponga la toga, bueno. Lo deja a mí, ya digo, que cuando lo vi en la tele me como sorprendió. decano emérito tengo derecho a usar puñetas, vuelillos en la toga. Pero nunca lo he usado para un acto judicial. Para actos protocolarios, solemnes, sí, pero para un acto judicial. Yo tengo mi toga sin vuelillos, desnuda, negra, y ya está. Pepe, tenemos que ir acabando esta interesante entrevista. Yo no sé si querías aportar alguna cosilla más antes de pedirte un par de cosillas que hacemos en todos los programas. Pues no, porque, vamos... Todavía para... Yo pienso, pienso que andamos mal de tiempo ya. Sé valorar el tiempo de los medios de comunicación y además que yo es que sí me parece que me dan cuerda, o sea que...
No, pero a mí me encanta hablar contigo. Nos hemos conocido hoy personalmente, habíamos Sí, hablado y la verdad que efectivamente. el café me ha sabido a poco porque ha sido muy interesante, desde luego que sí. Mira, en este programa, en Píldora de Bueno, Grado, siempre, ¿Perdón? no, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, también es buen conocimiento ese. Eh, siempre pedimos al invitado que nos recomiende un libro. Muy bien, pues yo voy a recomendar el mejor libro que he leído en el último año, que es el libro de Emilio Lara. Es un ensayo, pero un ensayo que se lee como una novela, que es Los colmillos del cielo. Creo que es Los colmillos del cielo. Tiene como subtítulo Utopía, desengaños de la historia. Es un libro que yo creo, no ya que todo jienense debe leer todos los libros de Emilio Lara que ponen a Jaén siempre en el centro, pero todo es persona que tenga medianas pretensiones de inquietudes culturales, ver cómo han evolucionado las ideologías en la historia. Ujú. Es una maravilla y se lee como una novela. Pues me lo apunto. Genial. Muy bien. ¿Y hay alguna frase que tú quieras? Pues mira, yo siempre tiro siempre al monte y la he traído escrita para citarla textualmente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente. La repito porque es que me gusta repetir. Sí, sí, sí. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente. Es una frase vieja porque es de 1948 y es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo mejor que ha hecho la ONU lo hizo recién fundada. Y que alguien lo mejore eso. Es la ética civil. Correcto. Yo como correcto. creyente tengo que amar a Dios y el hombre es mi hermano porque me lo impone mi religión. Pero si no fuera cristiano, ni fuera creyente, fuera agnóstico, fuera musulmán, budista, tendría que comportarse con mis iguales fraternalmente. Totalmente. Ese concepto es clave. Es más o menos utopía que la ciudad de la justicia de Jaén. Bueno, Esa frase. vamos a ver. La utopía deja de ser utopía cuando se llega. Esto recuerda el poema de Cavafis, No. ¿sí? Ítaca. El El poema de Ítaca, de Cavafis, donde Cavafis habla del camino, como Sí. que tan importante es el camino como llegar. ¿Cómo llegar? Entonces, y es un poema bellísimo. Pues caminar hacia el final de la utopía tiene su aquel. La fraternidad universal no se alcanzará nunca. La ciudad de Jaén yo creo que sí. Desde luego, si dejan a Javier Carazo otros 4 años, seguro que entonces no me muero yo sin inaugurar. Seguro, vamos. Seguro que sí. Genial. Sí. Pues Pepe, ha sido un verdadero placer, de verdad, charlar contigo y me gustaría que pudiéramos repetir otras charlas de este tipo, con temas más concretos. Cuando quieras. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que me consta que, como te decía, que es apretado por tu agenda. Como habéis podido ver, Pepe es una persona que llama las cosas por su nombre, habla claramente y no hay ninguna duda de lo que pueda decir, ¿no? Lo dice muy claro, alto y claro, ¿no? Y eso es de agradecer, muy de agradecer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a vosotros, queridos oyentes, gracias también por vuestra atención. Nos vemos la próxima semana y bueno, y simplemente que un abrazo fuerte y que tengáis muy buena semana. Gracias. Not in a shop